cantones para retornar a clases rige desde el 6 de diciembre, no desde hoy? El caso específico de estudiantes de bachilleratos técnicos y bachilleratos rurales es un poco distinto porque se trata de estudiantes que forman parte de ese primer grupo de 15, 16 y 17 años que fueron vacunados al inicio del proceso. Son instituciones educativas aisladas, puntuales, en donde además ya teníamos en su gran mayoría el plan de continuidad educativa aprobado y un poco viendo cómo ya estaba funcionando esta modalidad y tomando en consideración que ellos tienen dentro de su malla curricular la formación en centros de trabajo, es decir, los talleres en donde tienen sus clases prácticas de agroindustria, de electromecánica, de mecánica industrial, mecánica automotriz, era necesario ya generalizar esta presencialidad y sobre todo, como les decía, considerando que fueron la primera población de estudiantes que recibió las 2 dosis de vacunación. Siendo que falta poco más de 2 semanas para ese 6 de diciembre, ¿se va a intensificar el proceso de vacunación en jóvenes y adolescentes para que sea la mayor cantidad de cantones la que pueda retornar a clases? Así es, Lenin, ya lo hemos intensificado este fin de semana, ya tuvimos las campañas de vacunación masiva en algunos lugares de la ciudad de Guayaquil y del país en su conjunto, en donde podía acercarse toda la familia a recibir la vacuna. Una familia vacunada es una familia segura. Niños desde 5 años, las segundas dosis de todas las personas que lo requieran y también las dosis de refuerzo para la población mayor de 65 años que haya transcurrido los 6 meses desde que recibieron su segunda dosis. Adicionalmente, en Guayaquil hemos hecho un ejercicio de revisión de la infraestructura educativa. Se trata de la ciudad o la zona del país con mayor número de instituciones educativas que no podrán ser utilizadas por sus grandes afectaciones a la infraestructura y en este caso se trata de Monte Sinaí. Allí hemos identificado ya las instituciones educativas que pueden ser utilizadas. En esta semana se presentará el plan de contingencia de cómo trabajaremos con la población de ese distrito una vez que podamos retornar a la presencialidad y hayamos alcanzado el 85%. Y ya vamos a ir al detalle de ese plan, ministra, pero antes quiero consultarle, ¿este retorno a las aulas es obligatorio o los padres de familia tienen la opción de decidir? Los padres de familia siempre tienen la opción de decidir. Esto les plantea la posibilidad de elegir entre una oferta educativa particular, una oferta educativa fiscomisional, fiscal y en este caso también elegir entre la modalidad presencial o la semipresencial o la modalidad a distancia. ¿En el sector público pueden elegir? En el sector público podrán solicitar un traslado de institución educativa presencial a una institución educativa a distancia. Esta semana haremos ya el lanzamiento de nuestra primera encuesta de registro o de preregistro de estudiantes que por sus condiciones de vulnerabilidad, por las condiciones de movilidad, las familias opten o deban optar por una modalidad en casa durante lo que queda de este año lectivo y posiblemente el próximo año lectivo, y para esto hemos creado 2 instituciones educativas, una para régimen sierra y una para régimen costa, en donde pueden los estudiantes acceder de manera gratuita a una educación a distancia. Ministra, y quienes no tengan estas situaciones especiales, ¿pueden acceder a la educación a distancia? ¿Hay algún cupo para acceder a este tipo de educación? ¿Qué ocurre allí? Podrán acceder a esta educación a distancia todas las familias que así lo deseen. Sin embargo, Lenin, quisiéramos hacer un llamado a las familias a sopesar los riesgos y las ganancias de poder tener la educación presencial. Primero, invitarles a la vacunación. Hemos podido verificar que los niños y jóvenes no tienen efectos secundarios graves. Los más pequeños de 5 a 12 años están recibiendo la vacuna Sinovac y ha reportado inclusive menores efectos secundarios que los adultos, teniendo a lo mejor un poquito de dolor de brazo. En algunos casos se presenta una leve fiebre como con cualquier otra vacuna y vemos que aumenta su nivel de inmunidad de manera significativa, poniéndoles a ellos y a todo su entorno familiar en resguardo. Y por otro lado, las ganancias de ir a la presencialidad respecto al desarrollo educativo,
que no puede ser sustituido al 100% en una modalidad virtual, inclusive mejorando la calidad de este servicio, que es lo que queremos hacer con estas instituciones educativas especializadas. Podrán optar por esta modalidad, pero no es lo más deseable. Lo deseable es que cuando puedan ir a la presencialidad lo hagan, para que también puedan desarrollar estas habilidades de interacción con las otras personas, habilidades socioemocionales que no se pueden desarrollar de la manera más adecuada a través de modalidades a distancia. Usted me corregirá si me equivoco, ministra. En diciembre está previsto que vuelvan a clases los estudiantes de bachillerato y básica superior. El 17 de enero los de educación básica. ¿Qué pasa con los más chiquitos, los de educación inicial? Los de educación inicial, dentro del lineamiento expedido luego de la aprobación en el COE, se plantean en una cuarta fase, una vez que iniciemos el proceso de vacunación y tengamos también ya la información de los estudiantes que están escolarizados, niños de 3 y 4 años escolarizados que ya hayan recibido la vacuna en cada grupo, superando ese 85%, también regresarán ya a las clases presenciales con aforo al 100%. Por ahora, los centros de desarrollo infantil que atienden a niños de 3 a 5 años y con permiso de funcionamiento del Ministerio de Educación pueden solicitar su plan de continuidad educativa, el retorno progresivo y voluntario, como lo hemos hecho con los otros niveles hasta el momento, de manera tal que también puedan ir avanzando en esta progresividad. Entendemos que con este retorno presencial el tema del distanciamiento social queda un poco de lado, ya que el espacio físico en los establecimientos educativos no es lo suficientemente amplio. Sin embargo, las otras medidas de bioseguridad sí se mantienen. Todas las medidas de bioseguridad se mantienen igual que se mantenían en el pasado. También las activaciones de los protocolos con el Ministerio de Salud Pública a las familias cuando un estudiante presenta síntomas que podrían ser vinculados a COVID, no enviar a los niños a clases. Una vez que hemos detectado un posible caso, hacer el examen de la PCR con el Ministerio de Salud Pública, se alerta al rector, el rector alerta al distrito, se hace la prueba y se pone en aislamiento a esa persona hasta confirmar el caso, y si el caso se confirma, se hace el seguimiento epidemiológico. El distanciamiento se mantiene con otras reglas. Las reglas del distanciamiento ahora tienen que ver con la alternancia del uso de los espacios de uso común en los recreos, tienen que ver con también los protocolos de alimentación escolar, de transporte, de ingreso y salida de las instituciones, que también tienen unos requisitos de distanciamiento que son distintos a los requisitos que utilizábamos hasta el momento, que pedían que durante todo momento exista una distancia de una área de 2.25 metros cuadrados entre estudiantes. Y ahora eso se flexibiliza un poco con el alcanzar el 85% de vacunación, que es la inmunidad colectiva en ese entorno. Sí, usted comentaba hace un momento el protocolo cuando un estudiante presenta algún síntoma de COVID. ¿Y cuál es cuando en una familia uno de sus integrantes, padre, madre, hermano mayor, presenta síntomas de la enfermedad o la tiene de manera confirmada? Este estudiante no puede, evidentemente, entiendo, acudir a clases. Así es, se debe aislar el estudiante, todas las personas que están en el entorno, también el protocolo de trabajo que se ha expedido por el Ministerio de Trabajo cuenta con esta directriz. Si es que hemos estado en contacto cercano con una persona que tiene el COVID y ha sido confirmado, debemos aislarnos por unos días, hacernos la prueba de lo posterior para ver si nos hemos contagiado, y una vez que ha sido confirmado que estamos sanos, podemos retornar tanto al trabajo como a las aulas. Este es el protocolo que debemos mantener en todo nuestro entorno, Lenin, para proteger a la colectividad. Si algo hemos podido verificar en estos meses es que la mayoría de contagios se dan en espacios en donde la ciudadanía se relaja, no son en las escuelas, no es en el trabajo, es en los parques, es en los bares, en donde nos sacamos la mascarilla, en donde compartimos a lo mejor el mismo vaso, en donde no tenemos estas medidas mínimas de bioseguridad que ya toda la ciudadanía conoce. Entonces también ese llamado a no relajarnos todavía, estamos en la recta final hacia esa inmunidad colectiva, este último esfuerzo que pedimos a todos para que podamos estar seguros. Cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, ministra Denise Molina tiene también algunas preguntas para usted. Adelante, Denise.
Buenos días, ministro. Usted hablaba de complicaciones en instituciones educativas en Monte Sinaí, por ejemplo, un plan de contingencia también hace pocos momentos. Pero ¿cuál es el estado de la infraestructura educativa a nivel nacional? Porque han sido muchos meses los que han estado cerrados los planteles y el deterioro por la falta de mantenimiento es evidente. Incluso lo hemos constatado a través de recorridos, a través de reportajes que Televistazo ha realizado. En algunos casos se suman episodios de robos, de vandalismo. Del 100% de establecimientos que empiezan hoy a recibir a los estudiantes, ¿están todos realmente listos? Todos los que tienen estudiantes de manera presencial tienen las condiciones mínimas, Denise. Esto quiere decir que los estudiantes no corren peligro y que tienen unas condiciones mínimas. Eso no quiere decir que están en perfecto estado. Vamos a tener que intervenir de manera continua a lo largo de lo que queda de este año y del próximo año en la infraestructura educativa a nivel nacional. Hemos sido muy transparentes desde el inicio de la gestión que la infraestructura educativa ha sido tremendamente afectada durante la pandemia. Incluso algunos tienen deterioro que se arrastra de años antes, ascendiendo un monto estimado de intervención de 650 millones. Pero tenemos también la posibilidad de utilizar algunos de estos espacios. Las instituciones como las que vemos en pantalla no pueden ser utilizadas, está suspendido su uso, se establece un plan de contingencia de reasignación de los estudiantes a otros espacios. En particular en Monte Sinaí vamos a tener una estrategia específica para ese distrito, siendo uno de los distritos que concentra la mayor cantidad de instituciones con daños severos, que requerirá de un ejercicio específico. También vimos hace un momento un reportaje sobre el Otto Arosemena. Al inicio del proceso de la gestión se hizo ya un levantamiento de cuál es el estado de situación de esta institución educativa que no está en condiciones de recibir a los estudiantes. Es por eso que pese a ser un colegio técnico el día de hoy y durante estas 2 semanas posteriores no tiene permiso de uso de las instalaciones. Ministra, ¿y usted cuenta con todos esos recursos para arreglar las instituciones educativas que por supuesto no han podido abrir por el momento por los daños que tienen? ¿Tienen esos recursos ahora? Estamos haciendo un ejercicio conjunto, por un lado con recursos fiscales. En la proforma que ha sido presentada a la Asamblea se plantea un poco más de 100 millones de dólares para infraestructura educativa, más de 50 millones de dólares para mantenimiento de esa infraestructura. A esto se suma convenios con alcaldías como la de Quito y Guayaquil. En Guayaquil en particular hemos suscrito un convenio para intervenir con recursos de la alcaldía 20 instituciones educativas de la ciudad. También se suma la comunidad a través de las organizaciones no gubernamentales, cooperación internacional y el sector privado, interviniendo algunas instituciones, hasta ahora han sido 1000. Por ejemplo, en Guayaquil, con apoyo del sector privado, hemos hecho el levantamiento y el diseño arquitectónico de las necesidades de esta institución Otto Arosemena y tenemos también ya los recursos para iniciar su intervención progresiva que demorará algunos meses, porque este es el caso de una institución que vamos a tener que derrocar algunas de las aulas y volver a construir la institución. Por lo tanto, también solicitamos a las familias de estudiantes que estaban matriculados en estas instituciones educativas comprensión. El plan de contingencia requiere que lo reubiquemos por un momento, pese a tener los recursos, sí necesitamos del tiempo suficiente para poder derrocar y reconstruir estas instituciones educativas, ministra. Y los estudiantes deben ser reasignados. Hay mucho trabajo por hacer, sin duda. Gracias por sus respuestas. Vamos, Lenin, contigo. Sí, y ya que estamos hablando de dinero, ministra, desde la Asamblea no son pocos los sectores, de hecho son mayoría quienes señalan que los recursos destinados para educación no son los correctos, que deberían asignarles casi 1.000 millones más a su cartera para cumplir con la disposición constitucional de incrementar el 0.5% en relación al PIB cada año y también para que se atienda de manera adecuada a los estudiantes del país. ¿Cuál es su criterio en relación a ello? Lenin, creo que es importante hacer un análisis separado de los distintos rubros de la proforma que se han planteado para educación. Nosotros, cuando hablamos de un presupuesto de educación, debemos incorporar el presupuesto del Ministerio de Educación, el presupuesto de la Universidad Nacional de Educación, las universidades de educación superior a través del presupuesto que se entrega a la Secretaría de Educación Superior, el CES, el CACES y demás. En el caso puntual del Ministerio de Educación, esta proforma plantea un incremento del 17% respecto al presupuesto codificado 2021 para el Ministerio de Educación. Este año, 2021, tuvimos un presupuesto codificado de 2.905 millones de dólares y la proforma actualmente presentada a la Asamblea plantea un presupuesto de 3.410 millones. Esto representa un incremento del 17%. Y si revisamos el incremento porcentual respecto al PIB, tenemos esta relación del presupuesto codificado del Ministerio de Educación con el PIB, tiene un incremento del 0.5%.
3.5%, pasando de este año el 2.8% al 3.1%, cumpliendo así ese mandato constitucional. Y de esos 3.410 millones, también le pido una precisión, de esos 3.410 millones de dólares presupuestados para el 2022, ¿cuánto se ve en gasto corriente? ¿Cuánto está destinado a inversión? Y sobre todo, ministra, ¿con eso le alcanza para garantizar una educación de calidad a 4.300.000 estudiantes? Lenin, sobre la pregunta de la distribución de ese presupuesto en inversión y corriente, 3.158 millones estarían en gasto corriente y 251 millones en gasto de inversión. Uno de los cambios principales en esta propuesta es que se transparenta el presupuesto respecto a la inversión. Hasta el año pasado teníamos cerca de 30.000 docentes que recibían salarios que provenían del presupuesto de inversión. Esto distorsiona el presupuesto porque los gastos permanentes deben venir del presupuesto permanente de gasto corriente. Esto se ha trasladado al gasto corriente. La proforma garantiza la continuidad del 100% de la planta docente que teníamos hasta el momento, tiene un incremento respecto a la inversión en infraestructura y plantea presupuesto para capacitación. Sin embargo, siempre en educación podemos hacer más. María Brown, ministra de Educación, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Len. Son las 7:14.